La semana pasada, ¿verdad? El pastor nos encargó estudiar. La próxima sección, ¿verdad? Leímos la semana pasada Jesús, el verdadero pastor, pero donde vamos a abarcar ahora, ¿verdad? Desde el 22. Y le pido, ¿verdad? Gracias primero que nada por su paciencia, espero que llegara. Y segundo, paciencia si ven que se me ve el hilo o algo, como dije, estoy batallando. Así que, pero estamos aquí, gloria a Dios. Entonces, el versículo 22, ¿verdad? Del 22, mi Biblia tiene por título: El pastor conoce a sus ovejas. Yo estoy en Juan 10, ¿verdad? Sí. Sí, Juan, el verdadero pastor, perdón, Jesús, empezamos en el 7 hoy, perdón. Sí, en el 7, perdón. Mire, entonces, me traje las gafas que no son. Así que de lejos veo borroso, pero son las gafas de la computadora. Así que, si ven que estoy quitipones, por eso. Estas son de cerca y casi no lo veo, pero bueno. So del 1 al 6, la semana pasada, hoy empezamos con la ayuda de Dios en Jesús, el buen pastor, en el versículo 7. Hasta el 21, ¿verdad? Si Dios nos permite. Y si acaso, pues, este pastor, ¿verdad? Seguimos, pues, la serie la semana que viene. Muchas gracias. ¿Cuántos son? Son más que 21 versículos. Yes. Así que vamos a leer, ¿verdad? Uno cada uno. Empezamos por el pastor. Brincamos. Brincamos pastor, seguimos todo y cuando terminamos de Manes, entonces brincamos allá. ¿Desde el verso 1? Sí, desde el verso 1. No, del 7. Del 7. Estamos listos, le damos el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El 8. Todos los que antes de mí vivieron ladrones, Sí. son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ariel. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tamar. 12. Más el asalariado, ¿verdad? Sí, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y dejar las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrán un solo rebaño y un solo pastor. Therefore my Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? 21. Ya. No, ella tiene hasta el 21. Sí, hasta el 21. Ahora llegamos al 12. Ya seguimos. Ok.
Ok, Jesús es buen pastor. Una de las cosas, ¿verdad? Aquí el cuarto yo soy de Jesús declara que Él es el buen pastor cuya genuina preocupación por sus ovejas contrasta con la conducta del asalariado a quien solo le interesa su propio beneficio. Creo que la semana pasada tocamos un poquito, ¿verdad? En lo que era el asalariado. Y el pastor mencionó, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la mención del buen pastor. El buen pastor, obvio, por excelencia, es Cristo. Pero no, aquí en la tierra, ¿verdad? No hay nadie que sea bueno. Tratamos de, ¿verdad? Imitar, tratamos de, hacemos lo mejor, ¿verdad? De pensar o tener la mente de Cristo, comportarnos como Él hace y como Él dejó establecido en su palabra. No vamos a ser perfectos, pero nuestro propósito principal debería ser por lo menos, ¿verdad? Acercarnos a la mentalidad de Cristo lo más posible. Y aún, ¿verdad? De los diferentes ministerios que el Señor dejó establecido en la tierra, ¿verdad? Uno de ellos los pastores. Y en estos versículos particulares que vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando, vamos a estar, ¿verdad? Hablando y viendo el contraste de lo que es el buen pastor, cómo el buen pastor se preocupó por sus ovejas, cuáles serían prácticamente las características que el buen pastor debería tener, versus el asalariado, ¿verdad? Que ya con la palabra en sí sabemos, ¿verdad? Que los intereses van a ser muy diferentes. Entonces, la puerta, yo soy la puerta, en el versículo 7. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí, ¿verdad? Una de las ideas centrales que el Señor quiere presentar es que Él es el único acceso legítimo al Padre y a la salvación. Como mencionaba Rutelia, ¿verdad? Cuando hablamos de la puerta, siempre, ¿verdad? La caracterizamos con el Señor. En el versículos anteriores, ¿verdad? Decíamos que el que entra por la puerta ese es el buen pastor, pero los que quieren entrar, ¿verdad? O tomar atajo o entrar por otros lados, estos son los ladrones y salteadores. Así, ¿verdad? Que como dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie va al Padre sino a través de Él. Así también Él se presenta, ¿verdad? Como la única puerta y el único pastor que nos da acceso legítimo a esa salvación, ¿verdad? Que Él nos presenta. Una de las cosas que yo me puse a buscar, ¿verdad? En este estudio es cuál era la responsabilidad del pastor, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? El pastor de las ovejas en aquellos tiempos, y cuál hubiera sido los resultados si ese pastor, ¿verdad? No cumplía con esa responsabilidad. Y a modo, ¿verdad? Para seguir con la clase y volvemos a los versículos, sé que una de las responsabilidades del pastor en aquel tiempo, ¿verdad? Era ser de guía espiritual, protector, alimentador, intercesor, vigilante, no solamente del pueblo de Dios, también pero del rebaño, ¿verdad? Que tenía encargado. Y su función no solamente era administrativa, pero también era sacrificial. Era alimentar el rebaño, proteger el rebaño de cualquier peligro, era guiar a las ovejas con carácter, ¿verdad? Porque sabemos si el pastor tenía que tener carácter, tenía que tener, ¿cómo te digo? Firmeza, exacto. Tenía que tener firmeza porque si venía ¿verdad? Un lobo rapaz o cualquier animal a tratar de comerse las ovejas, y él también, ¿verdad? Arrancaba, pues entonces dejaba a las ovejas, ¿verdad? A la deriva y sin ningún tipo de protección. Entonces, otra responsabilidad que tenía, ¿verdad? El pastor era cuidar, sanar, buscar las ovejas, ¿verdad? Cuando se apartaban de redil, amar, estar dispuesto a dar su vida por el rebaño, ¿verdad? Una vida sacrificial, como dije, de entrega, de cuidado genuino. Lo buscaba cuando estaba perdido, lo restauraba, lo fortalecía, se aseguraba, ¿verdad?, de servir con humildad, y también les entrega. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pastor no cumplía con esa responsabilidad? El rebaño se dispersaba, caía en error, ¿verdad? Porque las ovejas prácticamente no tenían alguien que les diera dirección. Podían ser, obvio, removidas del rebaño, ¿verdad? Si llegaban a ser atacadas o se extraviaban.
sufrían o podrían sufrir heridas, ¿verdad? Si no se atendían, especialmente esas ovejas débiles o que se habían perdido, si el pastor no estaba presente para cuidarlas, ¿verdad? Una vez las encontrara, pues las ovejas físicamente iban a padecer, ¿verdad? Un mal. Y es lindo, ¿verdad? Que aunque estas responsabilidades se habla en términos, ¿verdad? De lo que es cuidar un animal, que es la oveja, muchas de esas características, muchas de esas responsabilidades también se podían traducir a la vida de hoy cotidiana, ¿verdad? A lo que es el personaje del pastor o el líder de la iglesia, de una congregación. Porque sabemos, ¿verdad? Que si el líder o el pastor que está en la iglesia no alimenta el rebaño o sus fieles o sus ovejas con la verdadera palabra del Señor, no va a poder, ¿verdad? Esas ovejas no se van a poder fortalecer. Si el pastor tampoco, ¿verdad? Protege el rebaño, no está dispuesto a sacrificar su vida por sus ovejas, a pastorearlas voluntariamente, dar ejemplo de carácter, a servir con humildad, ¿verdad? No ser un dictador, estar dispuesto a cuidar las ovejas, a sanarlas, no solamente, ¿verdad? Físicamente. Bueno, físicamente muchas veces no puede, porque los pastores no son doctores, pero mayormente, ¿verdad? En el ámbito espiritual, y muchas veces, ¿verdad? Muchas dolencias o muchas de las aflicciones que tenemos en el alma o tenemos internamente, muchas veces ellas también se reflejan en el exterior, ¿verdad? En nuestro cuerpo, con el desgaste físico, ¿verdad? Nos llegan cuantos achaques hay por ahí. Así que, ¿verdad? Decía era, creo que Puerto Rico, solamente sana, cuerpo sano. Así que, ¿verdad? Que a la mayoría a la mayor tiempo posible que podamos mantener nuestra mente sana, ¿verdad? Trabajar para eso, para que nuestro cuerpo también refleje esa sanidad. Y también, ¿verdad? Al igual con el contraste del pastor, de su responsabilidad cuidando a las ovejas, también el pastor, ¿verdad? Que no se ocupa de nutrir a las ovejas en su redil o en su congregación, ¿verdad? Con lo que es la palabra de Dios. Muchas veces eso causa confusión espiritual. Nos convertimos vulnerables, ¿verdad? A las acechanzas y a los ataques del enemigo. No hay dirección en el pueblo. Tristemente, ¿verdad? Muchos podrían caer en idolatría, ¿verdad? Porque no están recibiendo lo que es la verdadera palabra del evangelio. Pueden estar propensos a creer a cualquier cosa. Por eso siempre enfatizamos la importancia, ¿verdad? De nosotros tener conocimiento bíblico y no solamente depender, ¿verdad? De lo que se predica en los pastores o los televangelistas, ¿verdad? Por otro medio, sino que todo lo que escuchemos, que siempre lo pasemos por el sedazo de la palabra para asegurarnos, ¿verdad? Que la palabra no está siendo alterada. El pastor también, ¿verdad? Debe, si no sirve de corazón, esto va a causar, ¿verdad? Heridas en el pueblo y también puede causar que el pueblo se divida de una manera u otra. Todo eso para decir, cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, sabemos, hermanos, que yo le hablaba a alguien estos días y el pastor siempre lo menciona, y es algo muy, muy real. Él dice, ¿verdad? Que el que viene al evangelio, el que no viene al evangelio por la causa de Cristo, ¿cómo se dice, pastor? El que viene al evangelio por la causa de un hombre, se va por el hombre. Pero el que vino por la causa de Cristo, se queda permanente. Amén. Y eso es bien importante, y yo comentaba, creo que lo estaba hablando con mi hija esta semana, y yo le decía que muchas veces, ¿verdad? Nosotros sabemos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros conocemos de alguna persona, ¿verdad? Que en su tiempo de quizá visitó una iglesia y tuvo una situación por la cual decidió no regresar más, ¿verdad? Y si quizá hoy en día, tristemente, aún todavía no le sirve al Señor, quizá por esa ofensa, ¿verdad? Que ellos recibieron. Pero nosotros, ¿verdad? Debemos ya tener a este tiempo una madurez espiritual tal de que donde quiera que nos estemos congregando, porque la iglesia perfecta en esta tierra no existe, ni los pastores perfectos, o sea, nosotros todos andamos con imperfecciones hasta el día que el Señor nos transforme y nos lleve con Él, ¿verdad? Pero si algún día, y esa es mi exhortación para ella y para ustedes también, si de un día usted está en una congregación o alguien, un hermano que dice ser cristiano, le ofende, no le eche la culpa a Dios. O sea, no deje de servir al Señor porque alguien en esta tierra nos falló. Siempre, ¿verdad? La Biblia dice que Él es fiel y verdadero. Él nunca nos va a dejar, nos va a desamparar y Él siempre va a ser verdadero.
lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces las emociones, las ideas, todo se entrelaza para hacernos, hacer pensar, ¿verdad? Que el Señor no está en medio de la congregación que estemos, y Él puede estar, pero lamentablemente la estar consciente también, ¿verdad? Que no todos van a ser buenos pastores aquí en la iglesia, no vamos a ser todos buenos hermanos en el Señor, pero que siempre tengamos conciencia y estemos claros y sobre todo seguros que no importando lo que pase, el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros confesamos, ¿verdad? Ser nuestro Salvador, Él nunca nos va a fallar. Así que nunca torne su espalda al Señor por cualquier ofensa que podamos sufrir aquí en la tierra, por decir. Entonces, yo soy la puerta de las ovejas. Como dije, Cristo se presenta como el único acceso legítimo al Padre y a la salvación. En el antiguo redil, el pastor se acostaba en la entrada para proteger a las ovejas. Jesús no solo abre el camino, Él es el camino. Y sabemos, ¿verdad? Como dije ahorita, no hay salvación fuera de Él. No hay vida espiritual sin pasar por Él. Y no hay un liderazgo legítimo sin entrar por Él. Por eso que dice que Él es la puerta y Él es el buen pastor. Cualquier cosa, cualquier líder, liderazgo, cualquier posición, cualquier trabajo que queramos hacer en el Señor, lo tenemos que hacer como si fuera para Él y darle lo mejor para Él. Entonces el Señor, ¿verdad? A veces nos exhorta, y aún este versículo tan sencillo, ¿verdad? Muchas veces nos exhorta a nosotros mismos preguntando por cuáles puertas estamos entrando. Porque debe haber solamente una. Right. Solamente debe haber una puerta para que nosotros estamos entrando, una sola puerta, un solo camino por el cual nosotros estamos buscando, ¿verdad? Acercarnos más al Señor. Y también si aún en nuestra vida espiritual tengamos posición o no, tampoco se sienta, ¿verdad? Insuficiente si usted no tiene algún tipo de liderazgo, por decir, en la iglesia. Todos tenemos una comisión en común, y es verdad, predicar este evangelio a toda criatura, y esa comisión no está atada, no está casada a un título en la iglesia, ¿verdad? Así que no se sienta que no está haciendo nada en el Señor. Si usted está predicando la palabra, créame que ya está cumpliendo, ¿verdad?, con lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero aún los que tienen liderazgo, ¿verdad?, siempre tenemos que preguntarnos si la forma que estamos ejerciendo ese liderazgo apunta a Cristo. En el versículo 8, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Aquí Cristo denuncia a los falsos líderes que buscan controlar el rebaño sin amor ni llamado. Y lo vimos, ¿verdad?, en el versículo, el capítulo 9, como hablamos la semana pasada, cuando el Señor, ¿verdad?, sanó al ciego. Y aún los fariseos, ¿verdad?, siendo testigos del milagro, buscando testigos o reafirmando la persona que recibe el milagro, reafirmando el milagro, y aún llamando a los padres como testigos, ¿verdad?, que al final lo refirió el muchacho, pero aún ellos evidenciando qué es lo que el Señor había hecho, aún así, ¿verdad?, rechazaron reconocer a Cristo, ¿verdad?, como Hijo de Dios y su deidad. Por eso los que vienen antes de Él, los que son ladrones, son los que engañan, y los salteadores, pues, los que usan no solamente estratagemas del enemigo, ¿verdad?, para tratar de engañar a las personas, pero también muchas veces podrían utilizar la violencia espiritual, como también hemos visto en otros capítulos anteriores de Juan, cuando no quisieron los fariseos admitir, ¿verdad?, que Jesús era el Hijo de Dios, estaban buscando para apedrearlo. Y aún más adelante, los versículos que vamos a leer, todavía en el capítulo 10, todavía están buscando para apedrearlo. Así que Jesús nos enseña que no todo líder religioso es enviado por Dios, y eso es súper importante. Y más importante también aún es que el rebaño del Señor tenga discernimiento espiritual. Para eso mismo, para saber qué líderes o qué cosas, ¿verdad?, son las que provienen de Dios y qué no son las que provienen del Señor. Hoy en día, ¿verdad?, nosotros como iglesia, como congregación, hoy nosotros como iglesia, como congregación, ¿verdad?, también podríamos, y el Señor nos ha dado herramientas para evaluar a los líderes que tengamos, o aún con los hermanos que nos congreguemos, ¿verdad?, por sus frutos y no por el título. Muchas veces, ¿verdad?, a veces tenemos amistades o quizás tenemos conversaciones que quizás las empezamos, pero en el fondo, ¿verdad?, sentimos esa convicción del Espíritu Santo diciendo, tú no perteneces a este ambiente, o esta conversación, yo no estoy envuelto en esta conversación.
Y muchas veces, ¿verdad? En lugar de hacer caso a esa voz del Espíritu, a veces la silenciamos, ¿verdad? Y nos hacemos copartícipes de la situación, y muchas veces después nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué las cosas nos pasan? Y más que nada, ¿verdad? Como líderes y como creyentes, sirviéndoles al Señor, constantemente nos deberíamos preguntar qué es lo que nos motiva a nosotros a servir al Señor. Si nos motivamos por amor o por control, por conveniencia, que no debería ser, ¿verdad? Ninguna de esas cosas, ninguna de las segundas cosas. Nuestra mayor motivación debe ser por amor. Y creo que el hermano Unido menciona, ¿verdad? Y se menciona muchas veces aquí, ¿verdad? Que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando estamos perdidos en nuestros delitos, nuestros pecados, andábamos sin ningún tipo de esperanza, al Señor le plació, ¿verdad? Amarnos. Él nos amó aún cuando estábamos perdidos, Él nos amó. Pero nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de recibir esa revelación por medio del Espíritu Santo y venir al arrepentimiento. Y hoy en día, ¿verdad?, le servimos por su gracia, por ese amor inmerecido, por ese favor inmerecido. Y siempre, ¿verdad?, es bueno hacer una examinación interna para nosotros, ¿verdad?, meditar y pensar qué es lo que nos está aún en día motivando, ¿verdad?, a servir al Señor. Y lo que espero, ¿verdad?, que sea el amor que Él nos tiene hacia nosotros y también ese deseo de que otras vidas que quizás no han conocido al Señor también vengan, ¿verdad?, ese amor verdadero y experimentar ese amor o esa paz que solamente el Señor sabe dar. Antira el 9, ¿alguien quisiera revolcar algo? Sí, voy a revolcar el hormiguero. Porque cuando miramos esto, hermano, yo quiero que usted vea que lo desafiante que era Cristo. En ese tiempo, y normalmente es bien típico que cuando se habla de ese pasaje lo comparen con los pastores como yo. Cuando en verdad Cristo no está hablando de ese tipo de pastor. Porque no habían sido llamados, no habían sido constituidos todavía el ministerio pastoral. Pero ¿quiénes eran los pastores del pueblo en ese momento que Cristo está hablando? ¿Quiénes eran los que cuidaban de ellos, espiritualmente hablando? Los fariseos, escribas, saduceos. Él está hablando, y yo creo que usted mire esto, lo desafiante que es Cristo. Ya lleva un par de capítulos diciendo yo soy el pan, yo soy la verdad. O sea, y de momento ahora dice yo soy el buen pastor. Y le está tirando a ese grupo. Y no le está tirando, vamos a ponerlo de esta manera, le está dejando saber que ellos han hecho un mal trabajo, que ellos están cogiendo salario, pero lo están cogiendo nada más para el beneficio de ellos. Y es bien interesante poner algo, porque entonces, como pastor yo no cobro, ¿verdad? Porque he escogido no hacerlo trabajo para Tampa Electric, es mi decisión. Ahora, este capítulo está dejando saber que pastores que cobran están mal. No. Entonces tenemos que entonces hacer una separación de lo que él está hablando en estos momentos del asalariado. ¿Quiénes eran los asalariados en ese momento? Los fariseos, los saduceos y los escribas, que comían del sacrificio que venían. Cada vez que se hacía el tabernáculo y traían este sacrificio, ellos podían coger de ahí y seguir haciéndolo. Ahora, no lo hacían ya por el amor del pueblo, e incluso ni aún a Dios, lo hacían por el beneficio propio. Ahora, exacto, por lucrarse. Ahora, cuando miramos 1 Corintios capítulo 9, 14, yo creo que ustedes vayan allá. 1 Corintios, porque entonces, cuando alguien, y esto lo digo para defender a los colegas míos, que hacen un buen trabajo y cobran, que no se les llame asalariados a ellos. 1 Corintios 9, 14. Ahí, el apóstol Pablo le está dejando saber, le está dando unas instrucciones, ¿verdad? Y está dejando saber que así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan ¿de qué? Del Evangelio. Ahí está dejando saber que, mira, hay personas que si anuncian el Evangelio, ahora, no tan solo pastores, escucha lo que está diciendo ahí, aquellos que anuncian el Evangelio, mira, que vivan del Evangelio. Ahora, de que, como todo, hay gente que ha abusado de eso, seguro que sí. Y es como dice la maestra, tenemos que tener discernimiento a lo que estamos apoyando. Hay personas que están viviendo el Evangelio, seguro que sí, pastores honrados que cobran, que la iglesia mantiene, misioneros que la iglesia mantiene, evangelistas, maestros. ¿Cuánto yo quisiera? Yo hablaba con la tesorera los otros días, porque ella me decía, ¿sabes qué? Estaba hablando y yo digo, no voy a coger salario todavía. Y ella se echó a reír y está aquí. Yo le digo, porque para mí,
yo me crié donde dice, o bailamos todos o no baila nadie. Ahora, eso soy yo. ¿Por qué? Porque yo diría, yo quisiera también entonces que la directora de alabanza pues también reciba algo, que los ujieres reciban algo. O sea, si yo voy a recibir, si todos vamos a recibir, porque la Biblia lo que dice es que todo aquel que Ahora, no tan solo eso. 1 Timoteo capítulo 5, yo quiero que usted lo subraye. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 18. Y esto lo digo porque, vuelvo y repito, como estamos tocando este tema, de momento hay personas que pueden usar. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Léelo, Nuni, léelo, si lo tiene. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, hay personas que han puesto interpretado el bozal, pues como quien dice, déjalo que hable. Y eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cuando el animal estaba trabajando, deja que coma del campo también. Porque te está arando, no le pongas un bozal. Que no le tapes la boca, pero no para predicar, sino para que se alimente. Entonces ahí te di dos versículos que la misma Biblia está dejando saber, pueden vivir de la obra. Ahora, no tan solo el pastor, que lamentablemente, siempre se enfatiza en que el pastor es el único que cobra, cuando en verdad a mí me gustaría que cobrara la presidenta dama, el presidente, o sea, todos los que trabajan en la obra, hasta los músicos, los adoradores. Y les digo algo, el día que eso ocurra, mano, yo sé que se van a pelear por posiciones. Ahí sí que no va a haber, hay pastores que estoy muy ocupado, pero ahí voy a poder diferenciar quién lo está haciendo por beneficio propio y quién lo está haciendo para el Señor. O sea, quiero que, y quise aclarar eso porque hay veces que personas que están heridos allá afuera te usan el capítulo 10 y te dicen, esos pastores asalariados, y lo usan como una excusa. Es bueno que usted tenga el fundamento bíblico y decir, tú sabes que Cristo estaba hablando de los fariseos, de los saduceos y de los escribas. No estaba hablando de aquellos que él constituyó pastores. Por ejemplo, en la definición que la hermana maestra dio, pues ahí está diciendo el buen pastor de las ovejas, ¿verdad? Da la vida por ellas. Yo no voy a dar la vida por ustedes. ¿Sabes qué? Porque no es mi trabajo el darla. Yo pensé que usted nos apreciaba. No, yo te aprecio. Escúchame bien, porque mire, y digo esto porque y me apasiona esto porque mi primer ministerio que yo tuve fue en la Iglesia de Dios Pentecostal Mission Board y me tocó trabajar con los hijos de pastores, hijas de pastores. Yo como consejero de ellos, ninguno amaba a la iglesia. Había niños jóvenes que no celebraban ni Christmas, no querían. Y cuando tú venías y le preguntabas, decía, es que yo veo que, por ejemplo, veían te voy a coger de ejemplo, pero no personal, ¿verdad? Vi a mi papá que estaba más en casa de Marieli y Alberto educando y corrigiendo a sus hijos que a mí. ¿Cuándo iba a llegar a la casa? Porque el pastor le habían dado una tarea que no se la dio Cristo. Al pastor le dieron una tarea que era, consejero matrimonial, educador de hijos, todo eso. Entonces llamaban a los pastores a las 1, 3 de la mañana, pastor, venga aquí que se metió un demonio, y esos pastores tenían que ir. Y si no iban, entonces eran malos pastores porque no daban la vida por las ovejas, malinterpretaron la palabra. Cristo y la palabra nunca quiso poner esa responsabilidad en un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es limitado. En 1 Corintios capítulo 7 dice que el casado se debe a su esposa. O sea, el primer ministerio de todo hombre, incluso mío, es mi familia. Yo tengo que darle tiempo a mi esposa, yo tengo que darle tiempo a mis hijas. Yo no puedo estar más metido en la casa de ustedes y que mis hijos se pierdan. Y lamentablemente hay muchos hijos de pastores que están perdidos allá afuera porque tenían un buen padre, un buen pastor, pero nunca lo tuvieron en la casa por la falta de dirección y la falta de interpretación bíblica. Cuando miramos esto, yo creo que usted mire que cuando Cristo le está hablando aquí, Él está hablando no de un ministerio pastoral, está hablando del oficio del pastor de ovejas en ese tiempo de Israel, donde verdaderamente, como David tenía que dar su vida, ¿por qué? Por las ovejas.
por las ovejas que cuidaba. Y no tenía que pelear contra osos, contra leones. Ahora, una vez siendo rey, seguro, él salía y batallaba. Pero cuando se le viró un hijo, volvió a pelear. O se fue de Jerusalén y aún dejó el arca del pacto. ¿Él era un mal rey? No. Lo que pasa es que era primero padre antes que rey. Entonces, pues son cosas que a veces no se hablan. Y hay pastores que dicen, no, si tú me necesitas a las 3 de la mañana, yo estoy ahí. Pastor Chuy, no lo llame. No, llama 911. You know? Si tú me llamas al otro día, cuando ya esté, mira, yo voy a estar ahí seguro que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el guía? Porque cuando la misma Biblia dice que Él mismo constituyó apóstoles, pastores, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué fue que los constituyó? Mira lo que dice, para la edificación de la iglesia y de los santos. Para la edificación. Eso es para edificar. ¿Tienes problemas matrimoniales? Yo te puedo dar un buen consejo, pero si necesitas un psicólogo, vete al psicólogo. ¿Entiendes lo que le estoy hablando? El trabajo del pastor y de los maestros y de todos los profetas es guiarlos a Cristo. Y una vez usted llegue a Cristo, usted tiene la responsabilidad de entonces tener una intimidad con Él. Porque ya no hay nada más un intermediario entre nosotros, entre el hombre y Dios, y no es un pastor, no es un evangelista, no es un maestro. ¿Quién? Cristo. Y el trabajo de todos nosotros es llevar a cada una de esas personas a Cristo, no a nosotros. Nosotros los vamos a llevar allá. Cuando miramos esto, y les digo porque yo sé que muchas de las personas aquí pues pueden decir, fíjate, y Dios quiere y alguno se encuentre con un hijo de pastor, ¿verdad? Que hoy día no le sirve al Señor. Porque hay muchos, hermanos, y le digo, empezando mi ministerio, aún yo tenía 24, 23 años por ahí, 25, fue bien alarmante. Porque yo pensaba que los hijos de pastores eran bien privilegiados, ¿verdad? Porque, wow, te criaste en un hogar cristiano. Yo no me crié en un hogar cristiano, o sea, yo decía, qué chévere hubiese sido yo haberme criado en un hogar cristiano. Al año decía, Señor, gracias que me crié en mi casa con mi papá, que me llevaba a la gallera, me llevaba a los baloncestos. Y mira lo que le estoy dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo a mi padre. Y lamentablemente, por sacar esto que estamos estudiando fuera de contexto, hay hijos que no tuvieron a sus padres. Todavía aún les pido, oren por muchos de esos pastores porque sienten que la carga es de ellos, cuando en verdad usted no educa a sus hijos, usted es un mal criado con su mujer y el pastor tiene que dejar su techo para ir a arreglar el problema. O las iglesias esas que tienen como 4 o 5 servicios en la semana. Correcto. Que los pastores están también toda la semana metidos en la iglesia. Y como le digo, cada cual tiene su bizcocho, ¿verdad? O sea, que el pastor pudiera caer más aquí en lo que dice que es el portero. No, en esa hay nada de lo que es el capítulo 10. Porque le la gente a... El capítulo 10, porque para no sacarlo. No hay nada que ver con los pastores. No tiene nada que ver con el ministerio pastoral. Okay. ¿Por qué es bien importante eso? Porque todavía el ministerio pastoral no existía. No existían evangelistas, no existían maestros. Lo único que existía en ese entonces era profeta. De los que él constituyó. Entonces, no podemos sacar la Biblia fuera de contexto, porque entonces formamos un pretexto. Eso es bueno mantenerlo al tiempo y seguro, ¿podemos cogerla como un ejemplo? Seguro que sí, porque uno, como bien dijo la maestra, como pastor, pues yo tengo una responsabilidad, que yo tengo que dar ejemplo. ¿En qué yo me tengo que sacrificar? Que usted no, vuelvo y repito, yo tengo que vivir a un estándar más alto en cuanto es la ética, en cuanto es muchas de las cosas morales, porque tengo una gran responsabilidad hacia ustedes. La misma Biblia dice, sometidos a vuestros pastores, pero mira, dice, y sometidos, imitados en la fe. Imagínate que cada vez que usted me vea en una prueba, yo me encierre en una prueba. ¿Qué tipo de fe le estoy demostrando? Pero al revés, si nos han visto, a mi esposo y a mí, y por eso es que ahí viene el discernimiento. Hay personas que de momento pues tienen un pastor y dice, pero tú conoces a tu pastor. Y hay iglesias sumamente grandes que es imposible que un pastor conozca a todas esas personas. Ahora, no condeno a las megas iglesias, escúcheme bien, no los condeno. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron
de que 5 o 10 pastores no quisieron tomar la posición. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que al que tenía se le quitó y se le añadió a otro. O sea, ¿cuántas personas no quieren el pastorado? Porque tienen que ser un ejemplo, porque tienen que sacrificarse. Entonces, pues no nos tiremos los unos a los otros, porque ese pastor que tiene 1000 personas y no corre una iglesia como esta, pues mira, sí, él no tiene tiempo para estar en Tampa Electric cortando luz y poniendo líneas. Él tiene que estar ahí trabajando en la obra del Señor. La Biblia le da oportunidad de que él cobre. Y como todo, ¿cuántos aquí en las empresas que trabajan dicen que la empresa que trabajan es honesta, que nadie roba? ¿Y usted sigue trabajando para ellos? Entonces ahora, ¿qué les digo? ¿Está bien? No está bien. Pero de que hay buenos, hay buenos. Hay muy buenos pastores que sí tienen un salario y viven de la obra. De que hay adoradores que, por ejemplo, ¿cuántos han ido a un concierto? Y pagan una taquillita cristiana. Mire, no se pongan con eso. Y cuando Cristo cobró por el Evangelio, hay mucha materia, porque Cristo no es que cobraba por predicar el Evangelio, pero Cristo tomaba también. A veces, como no entendemos estas cosas, de momento queremos eventos cristianos, pero los queremos de gratis. Pero el venue, ¿quién lo paga? Exacto. El venue, ¿Quién va a pagar? Y la gente que va a trabajar la ¿Quién le va a cortar la luz, hermano? Yo soy testigo de eso. Ahora, tenemos que saber la Biblia, para que entonces cuando se forme un argumento allá afuera, uno tener base bíblica y poderle ponerlo en la base correcta. Yo le doy gracias a Dios por esos adoradores cristianos que hoy día nos traen música sana que yo pueda escuchar. Música que habla de Dios y habla de Cristo. Y qué bueno que jóvenes y no tan jóvenes pueden ir y disfrutar de esos eventos que antes hubiesen estado en la discoteca, que antes hubiesen estado en otro concierto secular. Qué bueno que ahora hay conciertos cristianos con enseñanza que, ok, mira, pagaste una tarifa, pero saliste con una experiencia del Espíritu Santo. Ahí hay un comercial que dice priceless, Pero tenemos que saber esto. Tenemos que saber la Biblia. Si yo aplico esto a los tiempos de hoy, entonces, como dice la hermana Ruth, pues entonces, ¿quién es el portal? No, esto era él dejándole saber a los líderes en ese entonces: ustedes no han hecho su trabajo. Ustedes no han hecho absolutamente lo que tenían que hacer, y por eso es que el pueblo está como está. Y de por sí, nosotros también como iglesia podemos decir, ok, y en estos tiempos, ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los maestros? Porque él es el que los constituyó. Si sientes el llamado de Dios, go after it. Dile: Señor, aquí voy. La clase predica ahora a todos nosotros. Dios fue dado Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes creen en la llenura del Espíritu Santo? Amén. Ok, ¿tú sabes por qué dice la Biblia que se te dio el Espíritu Santo? Para que seas testigo a todo lado que vaya. Ahora, si lo vamos a poner en el capítulo 10 a un hombre, tenemos que entonces ponernos todo. Es decir, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdaderamente estoy viviendo la vida cristiana, dejando que el Espíritu Santo me transforme? ¿O estoy usándolo como beneficio propio? Venga la bendición, venga el cuidado, venga la protección, pero cuando venga la demanda, no hay acción. Como eso. También, como ese pastor, ¿verdad? No estaban constituido el ministerio pastoral tal cual, pero podemos utilizar, ¿verdad?, este escenario, por decir, para traerlo a la vida práctica. Como dice el pastor, el obrero de hoy en día que recibe un salario, no es malo recibir el salario. Lo malo está cuando ese salario no se utiliza uno para aún el propio beneficio, ¿verdad?, de la obra, y aún la persona que recibe el salario o dice estar trabajando para el Señor se aprovecha de las ovejas, ¿verdad?, se aprovecha del pueblo. Por eso es que he enfatizado mucho en la cuestión del discernimiento. Y como dice el pastor, no es
y alguien que le traiga el argumento, ¿verdad? Que diga, pero los pastores se roban el dinero, pues, lo vimos muchas veces aún con los diezmos, ¿verdad? Yo no diezmo porque la iglesia roba los chavos. Nosotros simplemente cumplimos con nuestra responsabilidad, ¿verdad? De dar el diezmo y la ofrenda. Lo que el pastor, la administración de esa congregación haga con ese dinero, ellos tendrán que darle cuenta al Señor por él, ¿vale? Pero como dice el pastor, trayendo la vida práctica de hoy, la importancia de eso aún es, como estamos hablando, que en donde quiera que nos congreguemos, estar seguro, hermano, que lo que se está predicando, que el alimento que estamos recibiendo es cristocéntrico. Es cristocéntrico y que verdaderamente, ¿verdad? La salvación solamente, la única puerta que se nos esté presentando para obtener esa salvación sea a través de Cristo, porque no hay atajo, no hay otra forma de llegar, ¿verdad?, al Padre y obtener esa salvación y obtener la verdadera libertad, sino solamente a través de Jesucristo. Por eso, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? El versículo 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el 10, el ladrón, este es ¿verdad? Un versículo muy famoso que lo oímos a cada rato. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en abundancia sabemos, ¿verdad?, que es algo excesivo, algo rebosante, algo que se va más allá quizá de lo que quizá nosotros podamos pensar o tener una idea de. Es algo sobrenatural, ¿verdad? Es como cuando usted llena un vaso y lo llena hasta el tope, pero le sigue echando agua, ¿verdad? El agua se va a desbordar de ese vaso porque ya no hay capacidad. Así es la vida que el Señor nos ofrece a nosotros, una vida en abundancia. Y la idea central, ¿verdad?, de estos versículos es que Cristo garantiza la salvación, la libertad y la provisión. Él es el único que puede hacer eso. Cuando nosotros tenemos la libertad, ¿verdad?, de poder entrar y salir, no simplemente no es para hacer lo que nos dé el deseo, ¿verdad? Porque una vez ya vinimos al Señor, ¿verdad? La Biblia dice que ya no debemos vivir nosotros, sino que dejar que Cristo sea el que viva por nosotros. Es una expresión que significa seguridad. O sea, que nosotros tenemos la libertad de ir al Padre cuantas veces querramos. Tenemos la libertad de tener acceso a Él directamente, ¿verdad? De poder hablar, poder traer nuestras preocupaciones, sea lo que sea, nuestras inquietudes, nuestros planes, todo rendirlo, ¿verdad?, a los pies del Maestro. Y también nos enseña que la salvación no es un evento solamente, es una vida de seguridad en Cristo. Y como decía el pastor, Cristo provee pastores espirituales, y estos pastores espirituales, ¿verdad?, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, ellos nos proveen de alimento espiritual, nos proveen de descanso, nos proveen también sobre todo de dirección. Pero como dije, siempre todas esas cosas las tenemos que pasar por el sedazo de la palabra. Y también, ¿verdad?, nos ayudan estos líderes que el Señor ha constituido en este tiempo a que guíen las ovejas, ¿verdad?, a los pasos de Cristo, no a los propios pasos de ellos. Y por eso es que seguimos pensando en el discernimiento y que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que si el Señor nos inquieta y sentimos algo como que, a veces uno dice, ay, que uno piensa que son como intuiciones de uno o cosas, pero si sentimos una inquietud y como que algo como que no encaja con la palabra o no se siente bien, ¿verdad?, pasándolo por el sedazo espiritual, que verdaderamente, ¿verdad?, pausemos y hagamos atención a esa palabra o esa inquietud que estamos recibiendo. Y el ladrón que no viene sino tiene 3 propósitos. El ladrón, creo que el hermano Cheo la semana pasada, ¿verdad?, que preguntó o nos compartió la diferencia en el thief y el robber, el robber and a thief. Pero cualquiera de los dos es práctica. La diferencia que él proveyó es que el pastor fue que lo clarificó. Uno de ellos prácticamente entra sin fuerza. El ladrón entra sigilosamente, calladito, ¿verdad? A veces sin que las personas estén en su casa, busca las oportunidades de aprovecharse, ¿verdad?, el momento indicado para hacer su fechoría. Pero el que roba, ese usualmente, ¿verdad?, envuelve contacto físico o algún tipo de violencia. Pero el fin de los dos es prácticamente hacer daño al final del día y apropiarse de algo que no les pertenece. Por eso es que el enemigo, el diablo, se lo reprenda, es un ladrón. ¿Por qué? Porque sea o sigilosamente,
Y muchas veces, ¿verdad? Sigilosamente con los entretenimientos, con quizás falsas doctrinas, si no tenemos fundamento bíblico, no podemos, ¿verdad?, discernir por medio del Espíritu qué es lo que viene del Señor y qué es lo que no. Y muchas veces sigilosamente, ¿verdad?, quizás caemos en doctrinas, caemos en prácticas que al Señor no le agrada. Y no es hasta, ¿verdad?, que quizás alguien externo o alguien, ¿verdad?, que quizás tenga una mayor madurez espiritual de nosotros nos trae a colación, que esperamos, ¿verdad?, que en ese momento también recibamos la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad?, y seamos humildes para recibir la corrección y nuevamente, ¿verdad?, encaminarnos a la libertad que Cristo solamente nos ofrece. El enemigo, como sabemos, es lo que busca destruir el alma. El cuerpo, este caparacho se va a envejecer, dice, ¿verdad?, que cada día este cuerpo se va dañando y el Señor, una vez ya su presencia, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y este cuerpo vuelve al polvo donde salió, pero el alma, ¿verdad? Dicen que es el asiento de las emociones. El alma es la que debemos guardar y tratar de alinearla lo más posible, ¿verdad?, con el pensamiento de Cristo, con las palabras. ¿Para qué? Para cuando vengan esos ataques o esos dardos del enemigo, el Espíritu Santo tenga, ¿verdad?, esa espada que dice que es la palabra del Señor para poder contrarrestar esos ataques. Como mencionó el pastor ahorita, ¿verdad?, muchas veces cuando tenemos una situación, a los pastores se le han dado unas cargas, como él dice, ¿verdad?, que muchas veces quizás no le correspondan. Y muchas veces nos toca a nosotros, ¿verdad?, nosotros siempre relajamos internamente que cuando el primer paso a reconocer, ¿verdad?, que uno tiene un problema, una situación, es decir, reconozco. Pero qué difícil se nos hace, ¿verdad?, muchas veces reconocer que necesitamos de Dios, o que necesitamos, ¿verdad?, de esa guía quizás de otra persona, sea quizás por timidez, que sea quizás por orgullo o lo que sea. Nunca nos deberíamos privar de tomar ventaja, y cuando digo tomar ventaja no es de una forma negativa, sino de beneficiarnos, ¿verdad?, de los recursos que el Señor ha puesto en medio de su pueblo, sea a través de los líderes o aún de personas, ¿verdad?, que están juntamente congregándose con nosotros, que quizás llevan mucho más años que nosotros en el Evangelio, pero igual, siempre pasándolo por el sedazo de la palabra. Dije, el enemigo no viene más que a destruir al alma, pero Cristo la vino a dar en abundancia. Y una vida abundancia no quiere decir las cosas materiales, ¿verdad? Creo que hace poco cantábamos una canción que era mejor estar con el Señor en el desierto. Yo creo que fue el día que los caballeros, no me acuerdo cómo es que dice el verso. Dice, ¿no te acuerdas? Que mejor es un desierto. Es mejor estar en el desierto que un día sin. Un desierto en tu presencia. Yeah. Que algo así. Es prácticamente, es mejor pasar un desierto en el Señor y con el Señor que una vida de felicidad sin Él. Porque la vida de felicidad sin Cristo para mí es una vida hueca, porque al final del día quizás, ¿verdad?, buscamos esa felicidad y esa satisfacción en cosas materiales o quizás entretenimiento. Pero al final del día, el que va a llenar el vacío que tengamos en nuestro corazón va a ser Cristo. Cántamela. Prefiero un desierto con tu presencia No, que un que la cante, Prefiero un desierto con tu presencia. No, que la cante. Oh, perdón. Que un paraíso lejos de ella. Sigue. Al desierto me has llevado para estar enamorado más de ti. Sin ti no sé vivir. A eso te llamo Dios. Prefiero un desierto en la esa boca para mí. Un desierto en la presencia de Señor. A capela. Para eso fue que yo te di esa voz potente. Por eso que la vida en Cristo es una vida abundante y no necesariamente tiene que ser una vida material. Una vida abundante en Él, con Él todo y sin Él nada. Cristo lo satisface todo. Sin Él, ¿verdad? Si te tengo así, lo tengo todo. Bueno. Mi amado, mi tesoro. Nada fuera de ti, nada de ser. Amén. Esa vida abundante en el Señor, obvio, se refleja en nuestro diario vivir. Porque aún teniendo poco, estamos con gozo.
Sea que el Señor de poco o nos dé abundancia, nuestro servirle al Señor y nuestro gozo ¿verdad? en ese servicio a Dios no depende de las cosas materiales y aún de nuestras propias emociones. Pastor, creo que ¿debe decir algo? No. Okay. ¿Alguien más desea? Sí, ya es bien interesante ese versículo, porque ese versículo dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, y a lo último dice que Cristo vino a dar en abundancia. Y lo que tú estás hablando de la falta de discernimiento es bien importante, porque hay gente que te puede disfrazar el mensaje de Cristo, pero te habla de una abundancia que no tiene nada que ver espiritual, que toda la abundancia es física, es del momento. El evangelio que te hace sentir a ti importante, puedes usar a Cristo, pero lo importante aquí es Cristo, no somos nosotros. Entonces, cuando se está hablando aquí, acuérdate que el pueblo judío estaba siendo bien oprimido, no solamente por Roma, por los líderes religiosos. Y Cristo les está diciendo: ustedes oprimen, ustedes les gusta untar, ustedes destruyen. Yo doy en abundancia, yo les doy pasto. Entonces es bien importante que nosotros, porque es que hoy en día a mucha gente le gusta escuchar a cualquier persona predicar y wow, y se motivan, pero hay que ver qué viene detrás del mensaje. Eso. ¿Ves? Porque yo te puedo motivar a ti, sí, pero te puedo motivar porque te veo espiritualmente cabizbaja o que estás esperando algo de Dios que no ha llegado. Y no debería ser la razón el por qué estés así, porque ya somos salvos, ya nos llamó de la muerte a la vida. Entonces hoy en día escuchamos gente que tú puedes, dale, y tú los ves bien pompeados, y estás siguiendo un evangelio que Cristo no es el centro, el centro eres tú. Eso es. Y hay que tener mucho cuidado con eso de la abundancia, porque la abundancia, Cristo dijo: el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz lo que significa es muerte. De la prosperidad. De la prosperidad. Dijo abundancia, pero en verdad es la prosperidad. ¿Verdad? La prosperidad. Sí, el evangelio de prosperidad sabe que lo que están es que lo único que prosperan son ellos. Sí, que oprimen al pueblo. El evangelio que hay ahora de moda, el padre espiritual. Correcto. Vende la casa y dame los chavos porque vamos a abrir una iglesia más grande. Y hoy en día la gente se siente importante. Aunque un ejemplo, que el pastor en vez de llamarte Janet te diga: vaya, mi hija, ¿cómo tú estás, mi hija? Pero ya se salió del centro, que es Cristo. ¿Ves? Para tomar el centro la persona que lo hace. Y algo, y Janet, porque cuando miras el verso 17, no sé, yo sí, sé vamos a leerlo, vamos allá. Sobre el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, estoy en el 12, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para poderla tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en mi Biblia esas letritas están todas en roja, o sea que todo eso es palabras del Señor. Pastor. Ahora, es bien, yo creo que usted mire ese versículo. No, quiero ayudar. Yo creo que usted, no, dilo tú. No, es que yo espera, porque yo creo que es lo mismo, pero vamos a ver. Por ejemplo, tiene que hacerse la pregunta. Él le está hablando a una audiencia, obviamente. Y le está diciendo, cuando viene el lobo, el asalariado, sale corriendo. ¿Cuándo ocurrió eso? O sea, porque él está hablando a un pueblo que está entendiendo eso. Y vuelvo y repito, es usarlo en el contexto que está hablando. Él no está tirando balas locas como hacen personas. Cuando miramos que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, ¿por quién? Por los romanos. Cuando venían los romanos, los soldados romanos, y venían a extorsionar lo que era la sinagoga, los primeros que salían corriendo eran los fariseos.
salían corriendo. ¿Por qué? Porque ahí entonces ordenaba César. Había momentos donde era Jehová el Dios, pero si César decía no hagas esto, no lo iban a hacer. Entonces él está hablando en un término, como ya la maestra dijo la semana pasada, una alegoría. Ahora los está poniendo a ellos en esa alegoría y le está dejando saber, ustedes son unos locos. Ustedes son los que roban. Y cuando viene la opresión, ustedes son los primeros que salen corriendo. Ustedes no defienden al pueblo. Ahora, cuando de momento dice ahí, y esto, vuelvo y le repito, ningún pastor llamado al ministerio, yo no puedo dar mi vida por ti. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no la puedo tomar de nuevo. Estoy claro en eso. ¿Entendieron eso? O sea, yo quiero que ustedes entiendan eso porque sacamos esto de texto para buscar. Cristo dice, yo doy la vida para las ovejas, yo la doy, porque tú sabes por qué yo la puedo dar. Porque yo la puedo tomar de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que se está llamando ahí? Es divino. Cuando dicen que Jesús, y alguien de momento dice, pero Jesús, búscame en la Biblia que Jesús es Dios. Ahí está. Nunca muere. Nunca muere. Él da la vida y la toma. Y mucho más allá. De momento cuando dice, también tengo ¿dónde es que estoy? El 18. Dice, nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo, ¿qué dice ahí? Poder. Para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué pastor ministerial puede decir eso? Nadie. Entonces ahí tenemos que decir, tú sabes que por eso es que Jehová, el salmista en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces ahora está Cristo aquí hablando y diciendo, yo soy el buen pastor. Entonces el trabajo de nosotros y el error que ha cometido la iglesia es poner la vista en un hombre. Porque de momento han cogido este versículo y se lo han puesto a un hombre. Y no, mire, este capítulo completo es Cristo. Es para poner nuestra mirada en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque así como Él dio su vida por ti y por mí y la retuvo, sí lo vieron crucificado, sí lo vieron maltratado, sí lo vieron hecho trizas, pero tú sabes qué, también lo vieron resucitado. Y después de esa resurrección, que es la verdaderamente por la razón por la cual nosotros ahora, si no hubiese esa resurrección, en vano, dice la Biblia, que estuviéramos trabajando. Cuando miramos que entonces esos testigos que vieron la resurrección de Cristo, fíjate que no perdieron sus vidas porque decían, niega a Cristo. Decían, niega la resurrección. Predica todo lo que tú quieras de Cristo, pero no prediques que resucitó. No es que resucitó, te vamos a matar. Es que, mátame, porque es que si Él resucitó, yo también voy a resucitar con Él. La vida para ellos no es como la tenemos nosotros de premio. Yo decía, no, yo quiero experimentar esa resurrección. El mismo Pablo dice, yo no tan solo quiero conocerlo en la cruz, quiero conocerlo también en la resurrección. Y ahí es donde viene la relación. Que tú puedas también tener a Cristo, no como Dios tan solo, sino como tu pastor. Si tú lo tienes como pastor y tienes su palabra, en verdad es la mejor guía, el mejor consejero, el mejor consolador. Ese no te va a fallar. Hoy yo estoy aquí, pido sus oraciones, mañana yo no sé. Como le digo a todo el mundo, manténganme en sus oraciones, porque no pongan su mirada en mí, yo soy hombre. No pongan su mirada en mi esposa, ella es chula, ella es tremenda, pero créanme, es mujer también. Si la fe de usted es por nosotros dos, hermano, eso es un terreno de arena. Hermano, pero si usted viene aquí porque está escuchando Biblia, se le está aplicando bien la Biblia, o sea que gloria a Dios, porque entonces va a estar construyendo su fe en la piedra, en la roca, en Cristo, que cuando venga la prueba, no vengan los vientos, venga el mar, ahí va a estar de pie. ¿Y por qué le sirvo? Que Dios, ni Buda, ni Krishna, ni Alá, ni Mohammed pudo decir, yo doy mi vida y la cojo para atrás, están muertos todavía. Solamente Cristo dijo eso mucho antes y lo probó con sus acciones. Y qué lindo, ¿verdad? Que como es el pastor, nosotros, ¿verdad? Como ovejas de su rebaño hoy en día,
podemos tener esa relación íntima, profunda y recíproca, ¿verdad? Con el pastor de los pastores. Pero es importante, ¿verdad? Que nosotros, ¿cómo es? Cuidemos o nutramos esa relación con Él para poder entonces reconocer su voz, ¿verdad? Porque por eso es que Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me obedecen, más que nada, ¿verdad? Entonces Cristo nos permite, ¿verdad? Tener ese acceso a Él para desarrollar esa relación directa con Él, para poder cultivar esa sensibilidad a su voz. Nos ayuda, ¿verdad?, a que también nosotros podamos discernir la necesidad que tengamos nosotros, y también, ¿verdad?, entender que el único que puede suplir esa necesidad, el único que puede sacarnos de cualquier situación que estemos es en el Señor. Siempre habla que la espera desespera, y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, el esperar en el Señor desespera, pero qué lindo, ¿verdad?, que cuando podemos dominar esa desesperación y verdaderamente rendirnos a los pies del Señor y aprender a escuchar esa voz, verdaderamente Dios, como dice uno, ¿verdad?, saca la cara por nosotros. Las enseñanzas de Cristo, ¿verdad?, es que trayendo la vida práctica, que no todos van a aceptar la verdad de buen pastor. No todos van a aceptarlo, no todos van a recibir la revelación, ¿verdad?, de lo que es el buen pastor, de lo que es el evangelio, pero lo que esté en nosotros, en poder llevar esa luz a otros para que puedan conocerlo. Yo siempre lo digo, ¿verdad?, el trabajo o la encomienda de nosotros no es convertir a la gente. La encomienda de nosotros es predicarle el evangelio. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra, cuando ella sale, va a ser la obra para la cual fue enviada. Entonces nosotros tenemos que confiar que la palabra de Dios, cuando nosotros la enviamos, ella va a ser la obra que necesita hacer. Pero nosotros, ¿verdad?, oramos por la persona. Si en el momento, mire, se convierte en el momento, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no se convierte en el momento o no fue recíproco a la palabra que fue enviada, no se frustre tampoco, ni quiera convertirnos, ni se ponga en argumentos, ni a discutir o utilizar el evangelio, ¿verdad?, con temas de disensión. Simplemente predique la palabra, déjelo ahí y dígale, mire, voy a orar por ti. ¿Le tienes una necesidad? Ofrezca, ¿verdad?, servir de forma humilde, para decirle qué necesidad tiene, déjame orar por ti, y presentarlo en oración y verdaderamente orar que el Señor, ¿verdad?, que nosotros siempre somos sembradores, pero el Dios Todopoderoso, que es el que le va a dar crecimiento a esa semilla para que la haga germinar en la vida de esa persona. Amén. Amén. Entonces nos queda, bueno, la semana que viene, ¿cuál día de Dios? Para el versículo 22 al ¿qué? Versículo 22 al 42, hopefully. Pero quería compartir rapidito. Aquí, déjame un poquito más grande. A modo de ¿dónde está? A modo de ay, Dios mío, perfume, ¿dónde lo tengo? Ya. Ay, ¿dónde lo tengo? ¿Otra canción? No, Lizzie no puede cantar. Oh, porque dijiste perfume. Yo canto vaco, yo pongo caballito para los muchachos. No, porque dijiste perfume, eso. Perfume, ay, Dios mío. Oh, ok. So, para concluir, ¿verdad? A modo de resumen, Jesús es el pastor que llama, la puerta que salva, el Dios que sostiene y el Rey que gobierna. La pregunta no es si Él habla, sino si nosotros reconoceremos su voz. Wow. Así que es importante, ¿verdad? Sigamos orando, manteniendo la oración los unos a los otros, exhortándonos los unos a otros en el Señor, para que el Señor nos ayude cada día más a ser sensibles a la voz de su Espíritu y reconocer, ¿verdad?, la voz del pastor, de los pastores, cuando quiera traernos convicción, cuando quiera traernos, ¿verdad?, algún tipo de dirección, sea directamente por medio de su Espíritu o directamente, ¿verdad?, por un siervo o una sierva del Señor. Que el Señor, ¿verdad?, nos dé humildad de corazón para poder aceptar, sea la corrección o la guianza, ¿verdad?, que Dios sabe que quizás necesitamos en nuestra vida para poder seguir creciendo, ¿verdad?, y desarrollándonos en Él. Gracias por